camino para que juntos podamos estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos esto y te damos las gracias. Amén, Señor. Amén. Pueden ocupar su lugar. Y hoy comenzamos un nuevo tema en la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios. Y ese tiene que ver con la libertad cristiana y la libertad sexual. Así que es el tema que vamos a ver en este pasaje. Y se encuentra en el capítulo 6, los versículos del 12 al 20. Amén. Y antes de comenzar, pues vamos a leer el pasaje para tenerlo en nuestras mentes y así poder ir comprendiéndolo a medida que vamos examinándolo. Voy a pedirle aquí a nuestra hermana Rosa, ¿verdad?, que nos lea los primeros 3 versículos. Dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Amén. Sí, 1, 2. Amén. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Amén. Gracias. Hermana Elena. 15. Del 15 Del 15 al 18. dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Amén. Hermana Araceli, los últimos 2 versículos. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Bueno, pues ese es el texto que vamos a estar examinando el día de hoy. Y como vamos a hablar de la primera libertad cristiana, todos sabemos que en Cristo tenemos libertad, ¿sí? Y como dice Pablo aquí, todas las cosas me son lícitas, mas no todas que convienen, ¿sí? Así que en Cristo tenemos esa libertad. Hemos sido liberados de la ley, ¿verdad? Porque nuestra salvación no depende de las obras, sino de la fe que tenemos en Cristo Jesús, ¿verdad? Y Pablo nunca se cansaba de hablar acerca de esa libertad que tenemos en Cristo. Y hay varios pasajes, ¿verdad?, en los cuales el apóstol Pablo, a través de sus cartas, nos hablan de esa libertad. Por ejemplo, Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste
llamados. ¿Sí? Así que Pablo constantemente se regocijaba también en esa libertad, como en Romanos 8:21 dice, libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque como creyentes, nos dice Pablo en Romanos 6:4, que ya no estamos bajo la ley, sino ¿bajo qué? La gracia. ¿Sí? O sea, no fuimos salvos por las obras, ni nos mantenemos salvos por las obras. ¿Sí? Como dice, y nos lo recalca en Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie ¿qué? Se gloríe. ¿Sí? Y también en Romanos 7:6 nos dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Así que Pablo nos dice que, bueno, y esto no es, no son ideas de Pablo, sino esto lo que Pablo escribió viene de parte de Dios, del Espíritu Santo, ¿verdad? Así que Dios nos dice que somos salvos solo por la gracia de Dios y solo la gracia de Dios nos mantiene salvos. Hemos sido justificados, vimos anteriormente, y somos considerados justos, santos ante los ojos de Dios. ¿Sí? Fuimos lavados por la sangre de Jesucristo, por su muerte. ¿Sí? Y fuimos ¿qué? Santificados, hechos ¿qué? Santos y también justificados, que tiene que ver con la posición que tenemos delante de Dios. ¿Sí? Todo esto, ¿verdad? Delante de los ojos de Dios. Y en Romanos 8:33, Pablo nos dice, ¿quién por tanto acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que nos justificó? ¿Sí? Si Él es el que nos justifica, ¿quién nos va a acusar? ¿Sí? Así que en todos esos pasajes el apóstol Pablo nos habla acerca de esa libertad que ahora tenemos en Cristo Jesús. Amén. También, ¿verdad? De tal manera, un creyente no puede cometer un pecado que no esté cubierto por la gracia de Dios. ¿Sí? Ningún pecado puede anular la salvación. Así que una vez que hemos sido justificados, ya para el creyente ya no hay condenación. Algunos piensan, ¿verdad?, que si el creyente vuelve a pecar, ya perdió su salvación. ¿Sí? Y eso es algo muy común en muchos movimientos, pero el apóstol Pablo, bueno, Dios a través del apóstol Pablo nos dice que una vez que hemos sido justificados, una vez que Dios nos ha declarado justos, ¿verdad? No hay un pecado que podamos cometer que nos pueda separar del amor de Dios. ¿Amén? ¿Por qué? Porque simplemente Él murió por todos nuestros pecados. Él pagó todos, y algunas personas piensan que solamente por los pecados pasados. ¿Sí? Por ejemplo, cuando decidimos seguir a Cristo, decidimos someternos a Cristo, en ese momento algunos piensan que solamente los pecados que cometimos en el pasado, pero que ahora para mantenernos bien delante de los ojos de Dios, pues tenemos que no pecar, ¿verdad? Y claro, no deberíamos de pecar, por supuesto, ¿sí? No es que ahora tengamos libertad para pecar, de ninguna manera,
¿sí? Porque hemos estado viendo Romanos, ¿verdad? Donde cuando Cristo nos salva, no, no solamente nos limpia de pecado, sino que nos convierte en una nueva ¿qué? Nos transforma en una nueva ¿qué? Criatura. Ya no somos lo que éramos antes, ¿sí? Esa naturaleza que teníamos antes del hombre interno terminó. Ahora Él ha creado un nuevo hombre dentro de nosotros, ¿sí? Pero el cuerpo aún no ha sido redimido y es donde tenemos la inclinación a pecar. Pero cuando Cristo murió antes de que todos nosotros naciéramos, ¿sí? Así que todos los pecados que estamos cometiendo, para Él fueron en el futuro, ¿sí? Así que, ¿por qué porque Él murió no solamente por los pecados que cometimos en el pasado, sino por los que cometemos ahorita y los que vamos a cometer que aún no hemos cometido, ¿sí? Por eso Él murió por todos los pecados. ¿Amén? Por eso no hay pecado que podamos cometer que nos pueda separar del amor de Dios. ¿Sí? ¿Está difícil de entender eso? Hermano, está hablando de la libertad, ¿verdad? Sí. Ay, hija, se me olvidó. Está hablando de la libertad, pero hace unos días o no sé cuánto fue, ¿verdad? Que usted dijo que, quiero saber si es diferente, que Dios no nos dio libre albedrío. ¿Es diferente a libertad? Bueno, lo que algunos llaman libre albedrío, Ajá. en realidad el libre albedrío no existe. Porque algunas personas piensan, ¿verdad?, de que nosotros tenemos libertad, ¿sí? Libertad para hacer lo que querramos o escoger lo que querramos, ¿sí? Pero la persona que no ha sido salva, recuerden su posición. ¿Cuál es la posición de una persona que no es salva? Es que tiene una esclavitud. ¿Es esclava de quién? Del pecado. ¿Sí? Ahora, no olvidemos la palabra esclavo. Esclavo no es un siervo, ¿sí? No es un ¿qué? Siervo. Esclavo tampoco es un empleado. En el término esclavo, ¿ok? Claro que hay términos en la Escritura donde habla de esclavo que se refiere a empleado, ¿sí? Pero esclavo, éramos esclavos del pecado, no quiere decir que es un siervo o un empleado, porque un empleado o un siervo es aquella persona que pues, ustedes saben, a un empleado nos pagan por hacer algo, ¿verdad? Y si queremos lo hacemos y si no, no. ¿Verdad? Y si no lo hacemos no nos pagan o nos corren, ¿verdad? Sí, pero la diferencia con el esclavo, no en ese término, es que un esclavo tenía que hacer lo que el amo le decía. De otra manera, el amo de ese esclavo tenía el derecho de ¿qué? Quitarle la vida. ¿Me entienden? Entonces, estamos hablando de esa clase de esclavitud. Así que si una persona es esclavo del pecado, ¿tendrá libertad para hacer lo que quiera? No tiene libertad. No, porque es esclavo. Así que no tiene libertad para hacer lo que quiera. Entonces, ¿cómo una persona que es esclavo del pecado va a tener libre albedrío? O sea, es una doctrina que se enseña,
pero realmente no existe tal cosa. Ahora, una vez que somos salvos, ahora somos esclavos ¿de quién? ¿Ok? Y si somos esclavos de Cristo, ¿tenemos libertad ahora? Tenemos libertad, pero no para pecar, ¿sí? Pero también somos esclavos, fíjense. ¿Y qué quiere decir esclavos? No, un siervo hace si le conviene las cosas, si quiere, ¿verdad? Pero un esclavo debe hacer lo que el amo, ¿qué? Le ordena, ¿sí? Cuando Dios nos salvó de la esclavitud del pecado para venir a la esclavitud con Él, en otras palabras, ¿sí? No nos dejó a medias, ¿sí? Cuando Dios le dijo a Moisés que fuera ante el faraón para que libertara a su pueblo, no le dijo, Moisés no fue con el faraón y dijo, dice Dios que dejes ir a su pueblo, lo dejes libre y ya, ¿verdad que no? No le dijo, dice Dios que dejes libre a su pueblo para que le sirvan en el desierto, ¿sí? O sea, lo sacó de la esclavitud del faraón para que se sometieran ¿a quién? A Cristo, a Dios. Siervo también quiere decir someterse. No, claro, pero Y ser siervo también quiere decir pero estar sujeto a servir a Dios en entrega total. sí, pero en el lenguaje de hoy, en nuestra cultura, cuando escuchamos de un siervo, pues escuchamos, no tiene el mismo peso de un esclavo, ¿sí? Pero cuando realmente examinamos lo que es esclavo, es un peso mayor. Esa palabra tiene un peso mayor que siervo, empleado, servidor o ministro, ¿sí? Tengo una pregunta, porque muchos dicen, yo sí tengo libre albedrío, como si yo no quiero ir a la iglesia, no voy, o si yo quiero ir a la tienda, voy. ¿Como eso sería libre albedrío? ¿O cómo se explica las decisiones que tomamos en cada momento? Yo lo escuché de alguien que a mí me pareció la mejor manera de poderlo explicar, ¿sí? Por ejemplo, una persona que está en la prisión, ¿ok? No está libre, ¿verdad? Porque está en la prisión. Pero dentro de la prisión, donde está, él tiene libertad de escoger lo que él quiera hacer, ¿sí? Por ejemplo, obedecer o no obedecer, hacer lo que se le dicen ahí. Pero sigue dentro de la prisión. ¿Sí me explico? Así que por eso algunas personas que tienen libre albedrío, o sea, son esclavos del pecado, pero no saben que son esclavos del pecado y su única inclinación es pecar, porque no pueden hacer otra cosa que no sea pecar. ¿Sí me entienden? Sí, entonces, ¿cuál sería el peligro de decir, yo sí tengo libre albedrío? Bueno, eso sería que la persona se está engañando a sí misma, porque realmente una persona no tiene libre albedrío. O sea, esa persona que está sin Cristo no puede escoger hacer el bien al estándar de Dios, ¿sí? Y si hace algo bueno, siempre va a ser para verse bien delante de los hombres, no para la honra y gloria de Dios, ¿sí? Por ejemplo, una persona adinerada puede donar dinero a una institución, ¿no? Su pensamiento es, la gente, desde
desde el punto de vista humano podemos decir, oh, mira qué bondadoso, ¿no? Pero esa persona realmente lo está haciendo ¿para qué? Para quedar bien delante de los hombres, ¿sí? No realmente para la honra y gloria de Dios. Así que aún una acción buena, si no se hace para la honra y gloria de Dios, no es realmente una obra buena delante de los ojos de Dios, ¿sí? Porque recuerden que el que está muerto espiritualmente no puede hacer obras vivas. Por eso es que Dios nos da primeramente vida, primeramente nos salva para que podamos hacer ¿qué? Obras buenas. El libre albedrío, por ejemplo, no es simplemente, yo así lo he entendido, por ejemplo, el libre albedrío es simplemente la elección de hacer el bien, de elegir nosotros, tener la elección de hacer el bien o hacer el mal. ¿Es el libre albedrío que Dios nos ha dado? No, porque recuerden que o somos esclavos del pecado o de Satanás, o somos esclavos de Dios. Así que no podemos, no podemos estar en medio, ¿sí? El único que tiene libertad es el creyente, porque el creyente ahora puede decidir pecar o puede decidir no pecar. Sí. Sí. Pero aún dentro de la salvación, recuerden, el ejemplo que les di de la prisión, ¿verdad? Donde una persona dice, yo voy a accionar mi libre albedrío, yo voy a hacer lo que yo quiero, ¿sí? Realmente puede hacer lo que él quiere, pero está dentro de esa prisión. Ahora estamos dentro de la ¿qué? Salvación. ¿Sí? Bueno, veamos que sea, no van a malinterpretar, ¿sí? Pero digamos que estamos dentro de la salvación, ¿sí? Ahora estamos en un, yo lo explico mejor, me gusta más cuando decimos, miren, estamos dentro de un corral del pastor que es Jesucristo, ¿sí? Somos ovejas de su prado, ¿no dice su palabra? Así que estamos bajo el cuidado del pastor que es Jesús, ¿ok? Mientras estemos dentro de aquí, estamos a salvo, ¿sí? Y tenemos libertad de hacer lo que queramos mientras estemos dentro del corral, ¿sí o no? Claro, recuerden que no nos ha dado libertad para pecar, porque esa es la mala idea que tienen algunos. Oh, entonces podemos pecar. No, porque recuerden que ya fuimos hechos una nueva criatura. Somos ovejas. Antes éramos ¿qué? Como les digo, puerquitos. Nomás queríamos estar en el lodo del pecado. Pero ya como ovejas, ya no queremos estar en el pecado. Porque no solamente Dios nos salva, sino que nos transforma en una nueva criatura. Y esa transformación, pues la llamamos que somos ahora ovejitas, ¿sí? Ahora, como dentro del corral del pastor que es Jesús, si nos brincamos el cerco, ¿vamos a estar bajo la protección del pastor? Dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien, ¿qué? En el momento que brincamos la barda, estamos desprotegidos, ¿sí?
Satanás puede venir y devorarnos, como dicen por ahí, ¿verdad? Bueno, no tanto así, ¿verdad? Ya, porque aún así seguimos bajo la protección de Dios. Pero, ¿sí me entienden? Una ovejita que se sale del corral está indefensa, ¿sí? Está más propensa a ser atacada por el enemigo, ¿sí? Entonces, dentro de aquí podemos nosotros decidir mantenernos aquí o podemos decidir brincarnos. Cuando nos salimos cuando nos brincamos el cerco es cuando pecamos, ¿sí? Pero ahora tenemos la opción de mantenernos aquí o de salirnos, ¿sí? Si pudiéramos salir de la salvación, como No. perder la salvación. Bueno, porque aquí les iba a dar otro, pero les iba a decir como que si la salvación fuera una prisión, ¿verdad? Pero realmente algunos piensan que la salvación es una prisión, pero si lo vemos desde el punto de vista, pasamos de una prisión a otra, ¿sí? Éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos ¿de quién? De Cristo, ¿sí? Así que en cierta manera seguimos siendo ¿qué? Esclavos. ¿Pero Dios nos llama esclavos? Bueno, Nos llama esclavos. Dios nos llama siervos, algunos que ya no nos llamará siervos, sino amigos. sí, porque aquí, pero esto es solamente para que entendamos la transición, ¿sí? Ahora ya estando aquí, realmente ya no somos como efectivamente, digamos, esclavos, sino que, fíjense, esa esclavitud ahora se convierte en un servicio por amor, ¿sí? La persona aquí, la persona que está aquí en el corral, hace las cosas por amor y no hace hace las cosas por amor y no peca por amor. ¿Por qué? Porque no queremos ofender a Dios, no queremos ofender a Cristo. No es que no tengo que. Yo les digo, bueno, si como creyente decimos, tengo que ir a la iglesia otra vez, es domingo y tengo que ir a la iglesia porque es domingo y voy a ir porque voy a cumplir. Si tenemos ese pensamiento en nuestra mente, en nuestro corazón, entonces tal vez todavía estemos acá. Estamos haciendo las cosas por obligación, pero estando aquí hacemos las cosas por amor, por gratitud. ¿Sí me entienden? Es algo diferente. Ya no servimos a Dios porque somos esclavos, porque tenemos que, sino ahora lo hacemos porque queremos, porque amamos servirle, porque deseamos servirle. ¿Sí? Ahora tenemos sed, ¿cómo dice? Hambre y sed ¿de qué? De justicia. ¿Y qué quiere decir tener hambre y sed de justicia? Cuando tenemos hambre, ¿qué hacemos? O sea, pensemos cuando una persona tiene hambre. ¿Qué hace la persona? ¿Qué hacemos cuando tenemos hambre? O sea, andamos desesperados, tengo hambre, tengo que comer algo, ¿sí? Tenemos hambre, buscamos qué comer, tenemos cierta desesperación, ¿sí? ¿Por qué? Por llenar este vacío. Cuando tenemos sed, lo mismo, ¿sí? Tenemos esa desesperación de satisfacer nuestra sequedad, ¿no? Bueno, pues eso es como, es una ilustración de cómo con ese mismo ímpetu, con esa misma ansiedad, ahora queremos servir a Dios. ¿Sí me entienden? Ahora no es de que no quiero o tengo que, no, es que ahora
Así como me da sed y busco el agua para saciar mi sed, así busco hacer cosas, hacer el bien para agradar, no para estar bien con Dios o ser salvo, sino porque ahora me agrada servir a Dios. ¿Sí? Y también en las versiones original del griego, palabras como daulos y eved, que se usan literalmente significan esclavos. Sí, Pero dulos. unas traducciones lo pusieron como siervos. Sí, aún en Cristo seguimos siendo esclavos, ¿sí? Por eso le digo. Pero es un esclavo, bueno, para que me entiendan mejor, miren, cuando hablamos de esclavos, había dos clases de esclavos, aún en el tiempo pasado, cuando estaba la esclavitud, ¿ok? Había esclavos que eran forzados a hacer lo que quería, lo que el amo decía. Los compró el amo y estaban obligados a hacer lo que ellos les mandaba el amo, ¿sí? Pero también había esclavos que voluntariamente se sometían a un amo, ¿sí? Y esos son los que se llamaban, ahora le podemos decir que empleados, ¿sí? Porque ellos solitos venían o se sometían a cierta persona, ¿sí? Porque un esclavo, el amo de un esclavo les daba lugar donde vivir, ¿sí? Y les daba de comer, les daba todo lo que necesitaban, ¿sí? Así que una persona que se sometía a un amo, pues tenía todo. Claro, tenía que trabajar y eso, ¿verdad? Claro. Pero se convertía en un empleado. Es más, podía ser usado como para enseñar a los niños. Ahora tenemos nannies, por ejemplo. Tenemos maestros que enseñan a los niños en las casas de los niños, ¿sí? Instructores. ¿Me entienden? Así que ellos podían participar. Era, pues, imaginen una hacienda y ahí había muchas actividades. Recuerden que no había tiendas. Todo lo que la persona comía tenía que ser producida. Los animales tenían que ser cuidados, las siembras cuidadas, había que sembrar, cosechar y todo lo que lleva eso. Así que el amo pues no podía hacer todo eso. Tenía que tener ¿qué? Esclavos, pero también tenía empleados que eran esclavos que se sometían al amo. Y lo hacían por amor, lo hacían porque querían servir al amo. ¿Sí? Así que, de todos modos eran esclavos. ¿Sí? Así que nosotros, cuando decidimos someternos a Cristo, nuestra decisión fue someternos, ¿sí? Y ver a Jesucristo como nuestro, ¿qué? Señor. ¿Sí o no? Así que fue decisión de nosotros, bueno, hasta cierto punto, porque recuerden que una persona que está muerto espiritualmente, no, por sí misma no puede venir a Dios, ¿sí? No puede tomar esa decisión de seguir a Dios si Dios no primeramente lo regenera. Yo creo que ya los confundí, ¿verdad? ¿No? Pero fue hasta cierto punto fue una decisión de nosotros, claro, dada recuerden el don de fe que Dios nos da para decidir someternos bajo la autoridad de Jesucristo. ¿Sí? Que es el dador de vida, de amor. Él es amor. Entonces, nosotros por nosotros mismos no podemos dar amor, si no es por medio del Espíritu Santo. Entonces, claro. Ajá. Porque ahora Cristo está en nosotros. Todo lo que hacemos nosotros
tiene que ser para gloria de Dios, para alabanza de Dios, y si Dios nos pone algo en nuestro corazón, hacerlo por gratitud a Dios, por amor a Dios, no pensando que estamos dándole algo al hombre o para vanagloria de nosotros mismos, porque eso ya es, creo que es pecado. Sí, el Hijo de Dios ya no debe hacer nada para vanagloria, ¿sí? Por eso nos dice que ya sea que comamos o bebamos, ¿qué dice? ¿Lo hagamos para qué? O sea, lo más común que hacemos, que es comer y beber, aún eso, ¿sí? Lo más cotidiano, aún eso debemos hacerlo para la honra y gloria de Dios, ¿sí? Y hacer las cosas para la honra y gloria de Dios, ¿qué quiere decir? ¿Que lo hacemos a la fuerza? ¿Que lo hacemos por obligación? No, lo hacemos por amor, por gratitud, ¿sí? Cuando comprendemos lo que Cristo hizo por nosotros, o sea, imagínense que ustedes deben $1,000,000. Imagínense que ustedes le deben $1,000,000 a una persona y que ustedes no pueden pagar esa deuda. O sea, es mucho dinero, ¿no? Pero si alguien viene y paga la deuda, paga ese $1,000,000 por ustedes, ¿no se sentirían agradecidos con esa persona? ¿No estarían dispuestos de hacer cualquier cosa por esa persona? Humanamente, pues. ¿Sí? Claro, o sea, $1,000,000. ¿Quién iba a hacer eso por mí? Pues imagínense, Cristo hizo algo mucho más grande que pagar $1,000,000. Porque nuestra salvación no costó $1,000,000. Costó la sangre, costó la vida del Hijo de Dios, ¿sí? Imagínense. Porque nosotros no pudiéramos pagar esa deuda a Dios. Fíjense, una persona no le puede pagar esa deuda a Dios, aunque pase toda la eternidad en el infierno. Ni aún así puede pagar. Así que imagínense qué deuda tan grande nos ha pagado Cristo. Así que ahora, si comprendemos eso, todo lo que hagamos sería ¿para qué? Por agradecimiento y por amor. Amén. Así que ya tenemos libertad aquí de hacer lo que queramos, ¿sí? Pero no lo hacemos porque hay algo que nos impide. ¿Qué es lo que nos impide? El deshonrar a la persona que amamos. ¿Sí entendemos eso? Así que esa es la... Ahora, aquí no somos libres porque estamos bajo la esclavitud del pecado. Y acá, la libertad que tenemos y es solamente ¿para qué? Porque queremos servir por amor y gratitud a Dios. Amén. Así que cuando hacemos lo que nosotros queremos es cuando pecamos. ¿Sí? Deshonramos a Dios. Pero como no queremos deshonrar a Dios, ¿sí? Aunque en veces lo hacemos, pero pues nos sentimos mal, ¿sí? Pero nuestro deseo es ya no deshonrar a Dios, ¿sí? Así que en cierta manera seguimos siendo ¿qué? Esclavos. Es una esclavitud diferente. Es una esclavitud de amor y de gratitud. En ese nuevo transformación, porque es transformación, que venimos a los pies de Dios, actúa en nosotros ya no nuestra voluntad, sino el poder del Espíritu Santo sobre nosotros. Amén. También el Espíritu de Dios opera en nosotros. Recuerdan que dice, nosotros no sabemos qué pedir. Ni siquiera sabemos cómo orar.
sino el que pide por nosotros es ahora el Espíritu de Dios que reside en nosotros. Amén. Sí, así que estamos bajo el control del Espíritu de Dios. ¿Sí? Y claro, ahí entra algo de nuestro sometimiento también. Entre más nos sometamos a Él, más nos alineamos con la voluntad de Dios. ¿Entendimos un poco más? Ok. Bueno, ya ni nos salimos del tema, ¿verdad? Pero ahora hay que regresar. Pero el libre albedrío, ahora entiendan por qué el libre albedrío realmente no existe. Esa enseñanza es para aquellos que creen que pueden escoger seguir a Dios, ¿sí? Y que la persona tiene libertad. Eso salió de que de que algunos piensan que como humanos tenemos la libertad de seguir siendo esclavos del pecado, o que tenemos la libertad de seguir a Dios, ¿sí? Pero cuando vemos la Escritura nos dice claramente que la persona no redimida no puede, está completamente incapacitado de servir a Dios o de buscar a Dios. ¿Qué dice Romanos? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene? Ahí estamos ahorita. Sí. Ok. Dice en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun ¿qué? Uno. ¿Qué es un justo? Porque hay veces que leemos las palabras, pero no sabemos su significado. Dice, no hay justo. ¿Qué quiere decir con que no hay justo? Justo, miren, una persona justa es alguien que obra bien, que hace el bien, que hace cosas buenas, ¿sí? Así que, ¿qué es lo que está diciendo aquí Dios por medio de Pablo? No hay quien haga el bien, dice, ni siquiera uno. Dice, no hay quien entienda. Y luego dice, no hay quien busque a Dios. En nuestra naturaleza caída estábamos incapacitados de buscar a Dios. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva pecaron? ¿Buscaron a Dios? ¿Qué hicieron? Se escondieron. ¿Y qué creen que hacen los hijos de Adán y Eva? ¿Se siguen escondiendo de quién? De Dios. Si ellos se escondieron de Dios, nosotros nos escondíamos de Dios, no queríamos nada con Dios. ¿Sí? Ahora, ¿quién buscó a Adán y Eva? ¿No fue Dios quien fue y los buscó y los encontró, por así decirlo? Pero ellos no fueron a Dios. ¿Dios fue a quién? A ellos. Amén. Así que el hombre en su naturaleza caída está incapacitado de buscar a Dios. Es más, se aleja de Dios, se esconde de Dios. ¿Qué dice Juan? La luz vino al mundo. ¿Qué? ¿Y el hombre qué? Prefirió más ¿qué? Las tinieblas que la luz. Porque el hombre se sigue escondiendo de la luz. Quiere seguir en la oscuridad. Y oscuridad se relaciona ¿con qué? Con el pecado. ¿Sí? Ama su pecado y por lo tanto no quiere venir a la luz para que sus obras no sean ¿qué? Expuestas. ¿Sí? También Romanos 9:14 al 16 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia de que yo
del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Sí, o sea que no depende del que quiere ni del que corre, sino de aquel que Dios tiene misericordia. Muchos son los llamados, fíjense, pero pocos son ¿qué? Los escogidos. Dios nos escogió, fíjense, desde antes de la fundación del mundo. Dios es el que nos escogió, ¿sí? No nosotros a Él, Él a nosotros, porque nosotros no podíamos escogerlo a Él, ¿sí? Así que, no sé si ahora ya le quedó claro lo del libre albedrío. ¿Pudiera agregar algo? Porque yo Vale. hice la pregunta de cómo suena como si la salvación se puede perder. Pero si uno entiende que es solamente de Dios, entiende que no, como usted dijo, caiga en el pecado o se tropiece, sigue siendo salvo porque ni la salvación es de nosotros, es de la misericordia de Dios. Sí, nosotros no nos ganamos la salvación. Y como nosotros no nos la ganamos ni la compramos, no la podemos perder, porque es un regalo que Dios nos dio. ¿Sí? Por eso no la podemos perder. Si nosotros no lo hubiéramos ganado o la hubiéramos comprado, la pudiéramos perder. ¿Sí? Rápidamente, si dependiera de algún mérito que hubiéramos hecho. El momento que dejáramos de estar en ese estado de mérito, perderíamos la salvación. ¿Sí o no? Pero como nosotros no la ganamos, ni la compramos, no la podemos perder porque Él nos la dio. Él nos declaró, fíjense, vimos anteriormente que Él nos lavó. ¿Se acuerdan? Nos lavó, nos santificó y nos justificó. Justificó. Lavó quiere decir limpió nuestros pecados, pero no solamente limpió nuestros pecados, sino que nos hizo ¿qué? Santos. ¿Sí? Santos. Y no solamente nos lavó ni nos santificó, sino que también nos justificó. Y esto tiene que ver posicionalmente. ¿Sí? Delante de Dios somos justos. Somos buenos ya. ¿Sí? Y esto no es porque nosotros, miren, no es porque nosotros decimos Dios me justificó, sino es porque Él dice que nos justificó. Él es el que nos declaró ¿qué? Justos. ¿Y quién puede contradecir a Dios? Cuando el juez aquí en la corte civil nos declara inocentes, ¿la policía nos puede arrestar? ¿Por lo que habíamos sido acusados? No, porque el juez ya nos declaró inocentes. Y ya la policía, la ley no nos puede meter a la cárcel por ese mismo crimen que hayamos cometido, ¿sí? De la misma manera, cuando Dios viene del juez, no del juez civil, sino del juez del universo, que nos declara ¿qué? Justos, inocentes. Amén. Así que no es algo que nosotros obtenemos, es algo que Él nos da. Ahora, ¿cómo podemos perder eso? ¿Nos puede alguien arrebatar de la mano de Dios? Bueno, y eso es concerniente a que si se puede perder la salvación. Yo he escuchado que dicen, nadie me la puede quitar ni puedo, pero yo puedo brincar de la mano, como yo puedo decidir caer. Sí, podemos decidir pecar, ¿sí? Porque ahora como nueva criatura, ahora sí podemos hacer el bien y el mal, ¿sí? Pero recuerden, no queremos hacer el mal,
no queremos pecar porque amamos ¿a quién? A Dios, y no queremos ¿qué? Ofenderlo. No es por obligación, es por gratitud y amor. Amén. Y claro, en veces nos olvidamos de la gratitud y amor, somos como hijos, ¿verdad? Siempre desconsiderados o malagradecidos. Y nos brincamos la barda y pecamos, ¿sí? Pero luego nos arrepentimos, nos sentimos mal y venimos y confesamos nuestros pecados y Él está ahí para limpiarnos otra vez nuestros pecados, ¿sí? Si los confesamos, ¿qué? Él es justo y está dispuesto ¿a qué? Perdonarnos, ¿sí? Y si uno no llega a confesarlo, o si muere en el pecado, en el acto del pecado. De todos modos, porque Cristo ya murió por ese pecado. Ese pecado ya está pagado, ¿sí? Cuando como hijos de Dios pecamos, no perdemos la salvación. Lo que perdemos es la comunión con Dios, ¿sí? Por ejemplo, en el matrimonio, cuando el esposo ofende a la esposa, se cometió un pecado ahí, ¿sí o no? Muy serios. Se cometió un pecado, ¿sí o no? Pero dejaron de ser marido y mujer. Pero va a haber se perdió algo ahí, ¿no? La comunión, ¿sí? Ahora la esposa no quiere hablar con el marido, está enojada, ¿sí? Por lo que le hizo o le dijo y va a haber esa pérdida de comunión, ¿sí? Pero en cuanto el marido viene y le pide perdón a la esposa y lo acepta, vuelve otra vez, ¿qué? A comunión, ¿sí? Pero cuando hubo la ofensa, no dejaron de ser marido y mujer. Lo mismo sucede con Dios, ¿verdad? Cuando pecamos, no es que dejamos de ser hijos de Dios. No. Seguimos siendo hijos de Dios, pero perdemos esa comunión. Hasta que nosotros reconocemos nuestro pecado, venimos y lo confesamos y tenemos otra vez comunión con Él, ¿sí? ¿Contestada la pregunta? Bueno, entonces sigamos con nuestro tema si ya no hay más preguntas. Así que un creyente no puede cometer un pecado que no esté ya cubierto por la gracia de Dios, ¿sí? No hay ningún pecado que podamos cometer que nos pueda apartar del amor de Dios, ¿sí? Vamos a perder como dijo David, devuélveme el gozo de mi salvación, ¿sí? Cuando pecamos perdemos el gozo, pero no perdemos la salvación, sino el gozo, porque el pecado nos trae ¿qué? Culpabilidad, y esa culpabilidad nos enferma, ¿sí? Amén. Además, ninguna acusación puede prosperar en contra del creyente. ¿Por qué? Porque Dios es el tribunal supremo, ¿sí? Y Él ha declarado que los creyentes somos, ¿qué? Justos. La declaración viene del juez del universo, no de cualquier persona. Así que, ¿quién nos puede traer otra acusación si Él ya nos ha declarado ¿qué? Inocentes? Satanás va a venir y va a decir, mira, no es tan inocente tu hijo, mira lo que está haciendo. Pero ni aún la acusación de Satanás va a decir, oh, pues ya no es mi hijo porque está haciendo eso, ¿no? O sea, Dios no se puede echar para atrás. Pero aún así, nuestro pecado conforme
las consecuencias si desobedecemos, ¿no? Oh, claro, Dios no quita las consecuencias y de eso vamos a hablar ahorita. Así que Pablo les enseñó estas verdades que estamos viendo ahorita a los corintios, no solamente una vez, sino posiblemente muchas veces, ¿sí? Pero los corintios estaban usando esas cosas como una excusa teológica para pecar, ¿sí? Como hay creyentes, fíjense, de la misma manera que hoy hacen bueno, ahora ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia, así que pues ahora puedo hacer todo lo que quiera, así cabo nunca voy a dejar de ser hijo de Dios, ¿sí? Pero si pensamos de esa manera, es que realmente no somos hijos de Dios, ¿sí? Porque un verdadero hijo de Dios, lo que menos querría hacer es ¿qué? Ofender a Dios. Pero si tomamos eso de que ahora no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, como libertad para pecar, entonces, ¿qué da eso evidencia? ¿De qué da evidencia eso? ¿De qué da evidencia eso? Pues de que no somos hijos de Dios, ¿verdad? Porque si nuestro deseo es simplemente estar pecando y pecando en todas partes, pues realmente nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Amén? Gálatas 5:13. ¿Qué dice Gálatas 5:13? Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Sí, como ocasión para ¿qué? La carne. Y la carne, uno de sus significados es el pecado, ¿sí? Así que cuando Pablo hablaba de la libertad cristiana, siempre fue en relación con la libertad de las obras de justicia, ¿sí? O sea, es decir, querer ganar la salvación mediante las buenas obras, ¿sí? Así que la libertad de la cual el apóstol Pablo hablaba siempre en relación con la libertad de las obras de justicia, ¿sí? Porque miren, los fariseos, ellos eran celosos de la ley de Dios y querían hacer cada detalle de la ley de Dios, ¿sí? Pero como cumplir la ley de Dios y además le habían agregado cosas que ellos se habían inventado, entonces el apegarse a la ley que ellos pensaban que que venía de parte de Dios, les resultaba bien pesado, ¿sí? Por eso Jesús les dijo, hey, mi yugo es ¿qué? Fácil y ligera mi carga, porque ellos estaban cargados de reglamentos y de leyes que ya cuando llegaba el día sábado ya le tenían miedo que llegara el día sábado, porque no podían hacer nada, cualquier cosa que hacían ya era pecado, ya estaban fuera de la ley de Dios. O sea, era un día súper pesado cuando Dios dijo que solamente ¿qué? Reposaran, era un día de reposo, ¿sí? Pero se convirtió en un día pesado por todos los reglamentos y leyes que le agregó el hombre. Amén. Por eso Jesús dijo, ustedes ahora tienen libertad porque no depende de lo que ustedes hagan o no hagan. El ser creyente no depende de lo que hagamos o dejemos de hacer, ¿sí? Sino depende de que Dios nos escogió para salvación,
Amén. Así que los corintios habían pervertido esa verdad para justificar su pecado, ¿sí? Y posiblemente usaron el mismo argumento que Pablo usaba cuando estaba explicando la gracia a la iglesia de Roma. En Romanos 6.1, fíjense lo que dice Romanos 6.1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Sí, porque esa fue la pregunta que hizo Pablo. ¿Vamos a perseverar en el pecado para que abunde la gracia de Dios? Porque entre más pecado existe o más pecado hay, más vamos a ver la gracia de Dios operando. ¿Sí? O sea, ¿tenemos que pecar más para ver eso? No, en ninguna manera. Pero ellos pretendían tener justificación para vivir como ellos querían, ¿sí? Y puede que también tuvieran un argumento filosófico para su pecado, ¿verdad? Como está implícito en el versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? Las viandas para el vientre, ¿y el vientre para qué? Las viandas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Bajo la filosofía griega se consideraba que todo lo físico, incluido el cuerpo, ¿verdad?, era básicamente malo y por tanto no tenía valor, ¿sí? Así que no importaba para nada lo que se hiciera con el cuerpo o al cuerpo, porque el cuerpo no tenía valor, ni lo que hiciera el cuerpo tenía valor. Fíjense qué manera de ver las cosas, ¿no? Así que lo que hiciera el cuerpo no tiene valor y lo que no haga tampoco, o lo que se le haga al cuerpo no tiene valor, así que eso lo usaban como justificación para hacer lo que quisieran, ¿sí? Así como el alimento era alimento, el alimento solamente es alimento, y el estómago era el estómago, ¿sí? Y Dios creó el alimento para el estómago, o sea, una necesidad física. Ellos decían, bueno, pues el sexo era sexo, y Dios creó el sexo, ¿verdad? Y el cuerpo para el sexo, ¿sí? O sea, no importaba lo que el cuerpo hiciera o lo que se le hiciera al cuerpo, ¿sí? ¿Por qué? Porque creían que simplemente la actividad sexual era una función biológica, como el comer, para usarse como se usaba el alimento, simplemente para satisfacer los apetitos. Y eso, pues, eso era lo que regía en esa cultura griega, ¿verdad? Así que eran inteligentes para justificarse, ¿no? Como seguimos siendo hoy en día, ¿no? Inteligentes para justificar lo que hacemos, ¿no? Además, los corintios vivían en una sociedad que era notoriamente inmoral. Todo esto les explico para que podamos entender más lo que estaba pasando en la iglesia en Corintio, ¿verdad? La sociedad donde vivían los corintios era una sociedad donde la prostitución era algo muy común. Es más, en los templos donde de esa región había prostitutas porque pensaban que por medio de los actos sexuales dentro del templo, fíjense, eran mujeres prostitutas en el templo que estaban ahí para los hombres que vinieran según a adorar sus dioses, y los adoraban por medio de relaciones sexuales porque pensaban que de esa manera tenían más comunicación con sus dioses. Así que imagínense, si
el hacer o el tener sexo dentro del templo era visto como algo que agradaba a Dios. Imagínense a sus dioses, imagínense el desastre que existía, la mentalidad acerca de eso. Y muchos de los corintios habían practicado eso. Muchos de los creyentes en Corintio que ahora estaban en la iglesia venían de haber practicado eso, porque me imagino que yo creo que no había hombre que no hubiera llegado ahí a cometer esos actos dentro del templo a sus dioses, de los cuales fueron sacados. Así que era una sociedad notoriamente inmoral. Así que por eso tenían un punto de vista hacia el sexo, pues casi como hoy, ¿verdad? Es más, tener relaciones sexuales con las prostitutas del templo, es más, esa práctica, fíjense, llegó a conocerse como corintianizar. Vamos a corintianizar. Y pues, ¿qué quería decir eso? Corintianizar. Así que esa era la clase de inmoralidad que existía en esa región. Ahora, eso es lo que estaba pasando. ¿Ok? Y de ahí es donde viene lo que vamos a ver. Primeramente tenemos que entender lo que estaba sucediendo en esa región para tener un mejor entendimiento de por qué Pablo está hablando de esta manera o por qué fue que escribió esto, ¿verdad? Primeramente porque los hermanos en Corintio pues habían salido de ahí, pero estaban regresando, ¿sí? Estaban otra vez regresando a hacer sus cosas, ¿verdad? Así que Pablo aquí en este pasaje del 12 al 20 muestra 3 de los males del pecado sexual, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver pues la próxima vez, ¿ok? Porque ahora ya se nos acabó el tiempo, nos salimos bastante del tema, ¿verdad? Y pues para no quedarnos a medias, porque ya se nos acabó el tiempo, mejor nos vamos a detener ahí. Pero creo que ya tenemos una idea de lo que estaba sucediendo en esa región y por qué los hermanos estaban llevando a cabo esos actos, ¿verdad? ¿Ok? Y nada de esto es que justificable, ¿verdad? Pero la tentación era grande y por causa de su orgullo y su vanagloria, pues los hermanos querían seguir el mismo patrón del cual querían seguir el mismo patrón de vida del cual habían sido sacados. Amén. Por la gracia de Dios. Pues vamos a detenernos ahí, vamos a ponernos de pie y ser despedidos de la escuela dominical. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos, Señor, una vez más por tu palabra, la cual nos indica claramente lo que te agrada y lo que te desagrada, Señor. Y gracias, Señor, que nos has sacado de